Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Domingo al mediodía, momento de charla, momento de conversación, momento de un nuevo Fuera de Contexto. Qué privilegio hacer este programa. Desde Córdoba les saludo, soy Emanuel Rodríguez y me uno a mi amigo, el señor Luis Sarranz, que llega desde Berazategui. ¿Cómo anda, Luis? ¿Está con frío por allá? Está fresca la cosa. Bueno, feliz semana de mayo para todos y para todas. Aquí estamos comenzando este Fuera de Contexto a pocos días del 25 de mayo y a pocos días también del censo, estos hechos que, bueno, además de ser feriados, son significativos para nuestra propia historia. Faltan pocos días para el 25 de mayo, ya pasaron pocos días desde el censo, hay que decir. Exactamente. Así es. Está fresco para inodoro sin tabla, como decimos acá por acá. ¿Fresco ahí también en Córdoba? Sí, está fresco. Ha bajado mucho la temperatura esta semana. Bueno, querido Luis, hoy tenemos, bueno, justo que hablamos de Córdoba, hoy tenemos un invitado cordobés. Vamos a hablar de una experiencia inédita para la provincia y para la Argentina. No solo porque vamos a hablar con un jefe comunal del Palo en plena provincia de Córdoba, lo cual ya es un montón. Ya es un dato. Ya es un dato. Un jefe comunal del Palo en plena provincia de Córdoba ya es un dato. Pero también porque su llegada a la comuna fue el corolario de una construcción política muy interesante, de una construcción colectiva, de una experiencia de construcción política colectiva muy interesante, y vamos a hablar de eso. Un intendente, un jefe comunal que se hizo bastante conocido como el intendente hippie. Así le hicieron notas, así lo presentan en varias notas de medios nacionales, y que además hace poco logró que su comuna fuera una de las primeras donde se reglamentó el cultivo de cannabis. Estamos hablando de Pablo Riveros, que es el jefe comunal de Villa Ciudad Parque. El nombre, debo decir, me desorienta un poco, ¿no? Pues no sé si es Villa, si es Ciudad o si es Parque. Sí. Estoy ahí como cada vez que he ido a actuar a Villa Ciudad Parque hice ese mismo chiste, Luis. Creo que te lo acabo de robar también. Sí, decídanse si son una villa, una ciudad o un parque. Villa Ciudad Parque es, para quienes hayan visitado la provincia de Córdoba en plan turístico, la primera localidad después del dique Los Molinos, si van desde Córdoba hacia Villa General Belgrano, por ejemplo. Está al lado de Villa General Belgrano, bueno, está Villa General Belgrano, Los Reartes, Villa Ciudad Parque, si vamos en dirección hacia el dique. Es Valle de Calamuchita, por supuesto, una zona donde no hay mucho gobierno peronista. Y sin embargo, desde hace un tiempo, Pablo Riveros se ha hecho de esta, junto a sus compañeros, por supuesto, con una victoria electoral, y actualmente es el jefe comunal y está llevando adelante una transformación muy interesante. Vamos a hablar con él, por supuesto, de estas experiencias, de la construcción política que precedió a esta llegada al poder, de lo que significa también para la región y para la Argentina esta experiencia con el cannabis, con el cultivo de cannabis, y bueno, varios otros temas que seguramente vamos a estar tocando a lo largo del programa. Hablamos de una localidad de alrededor de 3.500 habitantes, por supuesto, dato que va a ser actualizado cuando se procese la información recogida en el censo de la semana pasada. Sí. Como anticipamos en el primer programa de este año, la idea de este Fuera de Contexto 2022 tiene que ver también con recorrer a estos personajes, estas historias, como conversamos el domingo pasado con Eugenia Vázquez, personas que quizás no son conocidas para el gran público o masivamente, pero que tienen una historia de vida, un recorrido que las hace de por sí muy interesante para la conversación. Villa Ciudad Parque, uno de los lugares más lindos que tiene Córdoba, hay que decirlo. A mí me encanta ir, es uno de mis lugares preferidos.
por el hondón, como le decimos en Córdoba, el hondón que tiene la comuna. Estar ahí es sinónimo de estar bien. Es una localidad que tiene, costa al lago del Dique Los Molinos, un lugar privilegiado paisajísticamente hablando y poblacionalmente hablando también, porque ha logrado hacer coincidir en un mismo lugar gente de diversas procedencias, pero con una misma idea que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con vivir bien, con estar bien. Con estar bien, es como una militancia del bienestar. Uno siente cuando va caminando por las calles de Villa Ciudad Parque. Recomiendo muchísimo visitarlo. Y si van a Villa Ciudad Parque, les recomiendo también particularmente que visiten la bodega Vista Grande, que es bodega de un compañero, hace un vino riquísimo, se llama 3008 y el nombre tiene que ver con el día de la lucha contra la desaparición forzada de personas, ¿no? Es un nombre militante que está ahí como escondidito. 3008 se llama el vino, yo les doy ese dato, te lo cuentan también si visitas la bodega, por supuesto, y ahí también se puede comer muy rico y es... Ya estoy buscando ofertas de previaje para poder viajar y conocer con detalle cada uno de estos atractivos. Próxima visita a Córdoba, Luis, te llevo y vamos por ahí. Y aparte vamos a saber ahora en el reportaje si por ahí le mangueamos alojamiento. No, perdón, ¿estamos al aire? Lo dije, lo pensé, tenés que decir. Bueno, como siempre, como cada programa, nos hacemos compañía a través del hashtag Fuera de Contexto en Twitter. Allí vamos intercambiando mensajes, por supuesto, fragmentos de las declaraciones del entrevistado de cada programa y también siempre atentos a leer lo que nos vayan contando, desde dónde nos escriben, desde dónde nos escuchan y qué van sintiendo con los avatares de la entrevista. Muy bien, si te parece, hacemos como siempre el arranque musical y a vuelta de tema, arrancamos con la entrevista. No les creo el eterno calvario.
no logramos lograr ese logro. Fuera de contexto. Un programa muy logrado. Bueno, momento de la entrevista aquí en el Fuera de Contexto de hoy. Estás en el Destape Radio, por supuesto. Como habíamos adelantado, vamos a conversar con el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, el señor Pablo Riveros. Llega Fuera de Contexto. Bienvenido, querido Pablo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Te has hecho como conocido nacionalmente como el intendente hippie. Todavía no sos intendente, sos jefe comunal. Suponemos que después de que se procesen los datos del censo ya podrás tener ese cargo. Mirá, no soy ni intendente ni hippie, aunque parezcan las dos cosas. Mirá. No, la verdad que, bueno, fue una noticia del principal diario cordobés, digamos que bueno, que parece que pegó ahí cuando ganamos la elección, porque tengo rastas y bueno, y un poco también el movimiento social, la base social de Villa Ciudad Parque es un movimiento cultural, artesanal, así que bueno. Sobre eso queríamos conversar justamente en el inicio de esta charla, de lo que precedió a tu llegada a la comuna, este armado político, esta construcción colectiva, que nos cuentes un poco la historia que estuvo antes de que seas el jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Bueno, mira, justo el 24 de abril se cumplieron 17 años de la existencia de Semilla del Sur, que es la organización comunitaria de nuestra base social acá en Villa Ciudad Parque, que cumplió 17 años ininterrumpidos de actividad territorial, ¿no? Más orientada a lo clásico de una organización comunitaria, trabajando más de un perfil de radio comunitaria, compras comunitarias, economía popular, muchos somos artesanos, artistas, un centro cultural, una huerta comunitaria, más desde ahí, bueno, desde ahí fue creciendo es primero el desarrollo territorial que implica ser parte de una organización de un pueblo, y después, bueno, empezar a darle un contenido político a esa actividad que, bueno, terminó dando de la conformación de la unión vecinal con la cual nos presentamos a elecciones 2 veces, perdimos y la tercera la ganamos. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. Uno cuando escucha desde Buenos Aires la información distorsionada de los medios hegemónicos, bueno, cuando hablan de Córdoba hablan de una provincia justamente hegemonizada por el macrismo y por un sector del peronismo que muchas veces se le asemeja o intenta asemejarse demasiado. ¿Cómo ha sido esa construcción a la que hacías referencia, que tiene ya casi 2 décadas? ¿Cómo ha sido, en referencia al diálogo político que implica ser una fuerza política en algún sentido minoritaria a nivel provincial? Mira, es complejo, es una provincia donde uno tiene todo el tiempo, yo creo que igual gobernar se trata de buscar consensos, ¿no? Más allá de que uno trae un proyecto que lo tendría que haber expresado claramente a la comunidad en el proceso electoral, digamos preelectoral, pero es una búsqueda de consensos permanente bajo una mirada hegemónica bastante conservadora, de 20 años de un peronismo bastante extraño, digamos, en esta provincia, por momentos muy aliado de posicionamientos de derecha, por momentos muy aliados del agronegocio, muy aliados, digamos, del negocio inmobiliario. Pero bueno, es un gobierno peronista, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser un Aguado o algo así. Quizás sería una construcción de sentido común mucho peor que la que existe hoy, que es compleja en realidad también comparándola con la provincia de Buenos Aires, porque si la comparás con Corrientes, capaz que estamos mejor, y si la comparás quizás con otras provincias como puede ser Cava, por ejemplo, también no estamos tan mal. Siempre dicen lo de los cordobeses, ¿no? Pero también Cava te la regalo, Corrientes te la regalo, ¿no? Pablo, ¿cómo fue el impacto de esta construcción colectiva que incluye también una agenda ambientalista
fuerte, que incluye en su plataforma electoral algunos conceptos que por ahí para la tradición política cordobesa resultaron bastante novedosos. Y en ese mismo sentido también te quiero preguntar cómo evaluaron ustedes también el impacto de que sea una fuerza política con protagonistas no nacidos en Córdoba, con muchos protagonistas no nacidos en Córdoba. Sí, ese es un fenómeno. Yo creo que eso se debió un poco al laburo que hicimos territorialmente en Villa Ciudad Parque, ¿no? Pero también es verdad que algunas expresiones de Villa Ciudad Parque, de lo que representa este proceso comunitario que termina o desborda lo ambiental o lo comunitario hacia lo político, también extendió en las fronteras de Villa Ciudad Parque y Calamuchita. Y me parece que también hay desafíos de época que son importantes interpretarlos desde la política. Y no solamente, me parece que si hay algo que lo distingue o lo hace medio disruptivo a este movimiento social, es que no se quedó en lo ambiental, no se quedó en lo comunitario, no se quedó en lo marginal, sino que justamente se animó a traspasar las fronteras de eso, disputar en ese ámbito y encima ganar, ¿no? Me parece que eso generó algo disruptivo, me parece. Pablo, hacías referencia a este concepto que me pareció muy interesante, desafíos de época, ¿no? Pocas veces se escucha a los dirigentes pensar en esos términos, la mayoría de las veces atravesado por la coyuntura, ¿no? O gobernados por la coyuntura. ¿Qué aspectos enunciarías como desafíos de esta época? Bueno, sin lugar a dudas las cuestiones socioambientales, y me parece que el cuidado del ambiente, la preservación del hábitat y la discusión o el debate sobre desarrollo versus ambiente, me parece que es algo de época, que es un desafío grande, es el desafío urgente que plantea el Papa Francisco y que más allá de que sea el Papa y sea una figura relevante, me parece que es un gran desafío de época. Después, bueno, creo que me parece que hay cuestiones que tienen que ver con el feminismo, que me parece que es un gran desafío de época, las relaciones, lo vincular. Y bueno, y después creo que me parece que se está tornando también un desafío más con las últimas mediciones de este movimiento así de derecha que crea un sentido común antipolítica, pero que en realidad es profundamente sistémico y bancado por el sistema, digamos. Me parece que también plantea la construcción de comunidad como un desafío de época, ¿no? ¿Qué rol juega la comunidad y qué rol juega el individuo dentro de la comunidad? Me parece que eso es un gran desafío de época porque al fin y al cabo construye sentido común. Entonces me parece que todo lo que construye sentido común es un gran desafío porque de ahí después surgen un montón de cuestiones que rigen la vida misma, ¿no? Mencionaste el avance de los movimientos antipolítica. Por el momento está siendo como un fenómeno masivo en las metrópolis. Me interesa preguntarte cómo se vive un fenómeno como este en un lugar mucho más pequeño, como puede ser Villa Ciudad Parque. Mirá, yo creo que los planteos liberales son tanto de derecha como progresistas, ¿no? Quizás en estos ámbitos sea... no se note más, no se note tanto el germen de derecha del liberalismo, que es el que vos decís que es más urbano. Acá por ahí hay un liberalismo más progre que en algún punto a veces se tocan, ¿no? Pero básicamente lo que nos permiten los pueblos, y acá vuelvo casi a la primera pregunta de todas, es que, y al desafío de época, nos permite los pueblos. ¿Cómo? Es mucho más... se cortó más justo. cercano. Perdón. No, digo los pueblos, Sí. Los pueblos nos permiten la posibilidad de construir comunidad. Decía que volvía con la respuesta casi a la primera pregunta. A diferencia de la urbe, acá resulta más al alcance la construcción de comunidad. Y cuando vos construís comunidad también vas generando un posicionamiento y alejás, porque, ojo, los pueblos tienen... Yo la otra vez estaba por escribir algo en lo que esto de las redes sociales, que tiene que ver con, denle un municipio a Milei un año
a ver qué opina el Estado, ¿no? Porque acá cuando, por ejemplo, fallece un vecino, el familiar a veces no tiene ni para el cajón. Y perdón que ponga este ejemplo, ¿no? Pero el Estado muchas veces se hace cargo de sepelios, de funerales, de transporte de chicos porque el transporte público no anda, de llevar de la atención psicopedagógica de las derivaciones escolares. Todo eso se encarga una comuna y un municipio. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿O va a venir una obra social acá a Villa Ciudad Parque a hacer la derivación escolar de los chicos que tienen algún problema psicopedagógico o de aprendizaje? Entonces, ¿por qué no le dan un añito a Milei, un municipio, a ver si sigue siendo liberal? Claro. Se le prende fuego. Creo que no se lo dan en cuidado del municipio. Ni el servicio de recolección de residuos le pueden dar. Estamos conversando con Pablo Riveros, que es jefe comunal de Villa Ciudad Parque, localidad de Córdoba, del Valle de Calamuchita, reflexionando sobre diversos aspectos que hacen a la gestión en este fragmento del programa. Y en ese sentido, Pablo, vos remarcabas recién las distintas funciones que cumple el Estado en su lógica comunal, digamos, ¿no? Esa primera ventanilla, de alguna manera, que atiende las cuestiones de la comunidad. Quería preguntarte en ese sentido respecto de la pandemia, cómo impactó y cómo se abordó la pandemia en Villa Ciudad Parque. Bueno, tal cual. Ahí fue uno de los ejemplos, creo, más evidentes del rol del Estado, ¿no? Y además encima te cuento, como una particularidad, que Villa Ciudad Parque es la entrada norte del Valle de Calamuchita, por lo tanto nos tocó hacer a nosotros el brete de ingreso al departamento y tuvimos que contener, acordate que estuvimos tres meses prácticamente con un confinamiento absoluto donde no había posibilidad de tránsito, digamos, por lo tanto tuvimos que poner a vecinos de defensa civil, conjuntamente con la policía, bueno, al primer brete del departamento, con la responsabilidad de en ese momento, que hoy a lo mejor parece estar loco, pero pasó, de que no podía entrar nadie al departamento sin ningún permiso, sin nada, lo cual, o sea, nos puso en una situación bastante de exposición frente a un montón de gente que por ahí venía de lejos a ver su casa. Bueno, eso como una de las cuestiones, digamos, fuertes de impacto, donde tampoco había ningún servicio privado para sostener eso. Y después, bueno, todo lo que significó el sistema de salud pública, ¿no? O sea, la contención, creamos también nosotros un grupo de cuidadoras domiciliarias, de promotoras sociales para acompañar personas adultas mayores, hacer las compras, tuvimos que generar un montón de cuestiones comunitarias que las venimos trayendo nosotros de la organización. Pablo, en torno de la construcción colectiva que se viene llevando con Semillas del Sur, yo fui testigo hace varios años ya atrás de momentos de derrota electoral y de una campaña en la que, de una campaña sucia por parte de quienes en ese momento ocupaban el oficialismo en Villa Ciudad Parque. Recuerdo con una cierta simpatía humorística, pero que fue también bastante trágico lo que pasó, que te hacían una campaña sucia con folletos que repartían en las casas de Villa Ciudad Parque con un mensaje que decía algo así como: quiere que su hijo aprenda a fumar marihuana, vote a Pablo Riveros. Sí. Y contá el último chiste que hiciste cuando ganamos. Bueno, escúchame. Mirá, la verdad que en la última elección fue un golpe bastante contrario a... Me parece que la gente acá en Ciudad Parque estaba cansada de la confrontación, veía que nosotros ya era una salida y medio que les resultó en contra. Pero sí, hubo como un sector bastante discriminatorio así hacia nuestro posicionamiento, que me parece que al final nos terminó favoreciendo, ¿no? Por lo menos en esta última elección. En la anterior fue bastante duro porque encima de que perdimos quedó todo eso dando vuelta, claro. Así que habíamos quedado bastante calientes de esa campaña. Claro, pero me parece que en la última... me parece que ya no resultó esa estrategia. Pablo, recién hablabas de los desafíos de época y mencionabas la cuestión ambiental como un aspecto sustantivo y hablábamos a la par del rol del Estado en la atención, por ejemplo, en el marco de la pandemia y demás. Digo, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta el Estado
en su dimensión comunal frente a las grandes empresas y pools de siembra, por ejemplo, para luchar contra los agrotóxicos? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué está del otro lado digamos, del Rin? No, mirá, si no hubiese sido por el movimiento ciudadano que se generó, no hay posibilidades, digamos, ¿no? Los estados comunales y municipales son los eslabones más cercanos a la comunidad y los más débiles en términos económicos. Donde vivimos nosotros, particularmente, la centralidad económica es el negocio inmobiliario. Entonces, cuando nosotros tuvimos que también es bastante contaminante, digamos, porque desordena el territorio, genera contaminación. Bueno, el dique de San Roque es la expresión más contaminante del negocio inmobiliario, así como podría llegar a ser Oncativo una ciudad fumigada, digamos, o Marco Juárez, digamos, ¿no? Bueno, Carlos Paz tiene esa, o como podría ser alguna Hachal, la ciudad contaminante de la minería. Entonces, nosotros Calamuchita tenemos mucho por cuidar porque cuando no ordena el Estado, ordena el mercado. Entonces, creo que el ordenamiento territorial y básicamente, para ir a tu pregunta, el ordenamiento ambiental del territorio es fundamental en los procesos de conservación, digamos, del hábitat en lugares como el nuestro, donde es un paraíso natural, donde el negocio inmobiliario vende lotes por sobre cualquier circunstancia, y cuando vos vendes un lote, lo que haces es, hay atrás de un lote o atrás de un proceso, un proyecto de cabañas, hay un montón de cosas, hay un montón de turismo, un montón de gente que viene, que utiliza los recursos, etcétera, etcétera, y eso después va trepando, si no hay ordenamiento, y se te sube arriba de las sierras, te va talando el bosque, te va tirando los desechos al lago, bueno, y todo lo que produce eso. Esa agenda ambiental ingresa a la agenda de gestión con tu gestión. Digamos, las gestiones anteriores no mostraban ningún tipo de interés por el cuidado del medio ambiente. Pero tu gestión también incorpora algo que corre un poco del eje turístico, del eje exclusivamente turístico, no solo a Villa Ciudad Parque, sino a todo el Valle de Calamuchita, que es esta agenda industrial novedosa ligada al cannabis. ¿Cómo arranca ese interés tuyo y de Semillas del Sur y de la agrupación política, del colectivo, por incorporar esta agenda? Bueno, arranca con los volantes que tiró la oposición. Ahí arranca. Arranca. No, la verdad que, mirá, cuando asumimos, nosotros ya veníamos viendo que, primero que en el 2017 se aprueba la ley 27.350, nosotros veníamos siguiendo el tema, pero de todas maneras lo que observamos fue que había un montón de personas, particularmente en nuestra comunidad, pero en otros ámbitos de la sociedad, que se estaba generando un uso importante del aceite de cannabis para algunas patologías en particular, y estaban empezando a salir algunos documentos internacionales sobre la epilepsia refractaria y sobre algunos usos medicinales del cannabis importantes que ya estaban empezando a expandirse en la sociedad, tal así que hoy en día yo creo que cualquier persona tiene un amigo, un primo, un conocido, un compañero de trabajo que es usuario del cannabis o por un insomnio o por una patología compleja, etcétera, etcétera. Entonces lo observamos como Estado, desde el centro de salud, hicimos una especie de relevamiento, vimos que había más de 30, 40 personas que en su gran mayoría, en su momento el 90% eran mujeres y gente mayor de edad que no hacía uso recreativo del cannabis, sino medicinal. Y empezamos a ver a generar un marco regulatorio, y bueno, lo primero que hicimos fue en el julio del 2020 adherir a la ley nacional y crear un marco jurídico local, cuando todavía la provincia no había adherido a la ley nacional y el Estado Nacional todavía no había sacado los 2 decretos reglamentarios de la ley. Bueno, en ese momento también generamos un proyecto para presentar en el Ministerio de Salud que tenía que ver más con la producción y la elaboración de aceite. Y paralelamente generamos un dispositivo de salud pública en el centro de salud, en el dispensario, con un equipo interdisciplinario que hoy funciona ya hace 1 año y 3 meses, con más de 90 personas generando un tratamiento con aceite de cannabis dentro de la salud pública. Y bueno, y la verdad que el 24 de marzo recibimos, después de 1 año de haber presentado el proyecto, la aprobación del Ministerio de Salud, así que bueno, ya estamos encaminados como el primer municipio, primer comuna, primera institución pública de la provincia de Córdoba
en generar un proyecto de estas características, que evidentemente va a abrir un montón de puertas, pero que hoy tiene como objetivo la salud pública. En ese sentido, bueno, es una temática que muchas veces se impone como tabú, ¿no? Dentro de la discusión política. ¿Considerás que esta iniciativa, este trabajo con esta dimensión que estabas narrando, también le da cierta legitimidad política a la cuestión del cannabis desde su punto de vista medicinal y demás? No, sin lugar a dudas. De hecho, cuando salí en la nota que me hizo la voz del interior, justamente le dije, el cannabis tiene una legitimidad social hace muchos años, tiene una legitimidad científica no hace tantos años, y le faltaba una legitimidad política, digamos, porque al fin y al cabo la política también es un ordenador de la vida cotidiana de la sociedad, por más que algunos quieran creer o quieran difundir la antipolítica, en realidad es el ordenador. Entonces le faltaba esa legitimidad, y me parece que es la que justamente le aporta este tipo de actividades desde las instituciones públicas, ¿no? ¿Cómo fue la recepción dentro de la comuna con vecinos y vecinas de este proyecto? Bueno, imagínate que después de eso, y ahora medio que hablando en serio, después de esos papelitos que habían tirado, pasó la elección, ganamos, y a los 6 meses de ganar largamos esta resolución comunal, está bien, con un marco legal y jurídico muy, muy impecable, pero bueno, ahí hubo algunas voces opositoras, más que nada políticas, porque en realidad, como recién decíamos, hay una legitimidad social en el cannabis y más en el aceite. Entonces había gente que era muy conservadora, pero utilizaba el cannabis, policías, parientes de policías, parientes de políticos, de intendentes, de colegas míos que por ahí no salen a declarar ni tomarían una decisión de estas características en su municipio, pero por ahí son usuarios del aceite de cannabis por determinado motivo, algún familiar, me pasa eso en la realidad, ¿no? Y entonces no hubo mucho espacio para la crítica, y menos ahora cuando fue aprobado por el Ministerio de Salud. Después de un año hay una legitimidad también que nos dio esta aprobación muy fuerte, y me parece que también hay una legitimidad con las leyes que salieron a nivel nacional y con el camino que está tomando el tema, ¿no? Me parece que en los últimos 2-3 años hubo un avance que no hubo en los últimos 40 años. Ahí me parece que es importante remarcar y reconocer, Pablo, tu voluntad política, tu valentía política para impulsar esta iniciativa, porque muchas veces pasa en ciertos sectores de la dirigencia, incluso del campo nacional y popular, que cuando son catalogados con algún calificativo, en tu caso como intendente hippie, como te había denominado La Voz del Interior, intentan de todas maneras correrse de esa etiqueta, ¿no? Sobreactuar determinadas políticas públicas para que no sean catalogados como habían sido catalogados. Y en tu caso me parece que 6 meses después habla de una gran decisión política de impulsar esta cuestión más allá de los comentarios que pudiera haber. Y en ese sentido quisiera preguntarte si han tenido contactos de otros municipios, de otras organizaciones públicas, como para replicar esta experiencia que llevan adelante en Villa Ciudad Parque. Bueno, el laburo nuestro, o sea, el trabajo de producción, elaboración de aceite va a ser en conjunto con un grupo de investigadores del CONICET y de la Universidad de Río Cuarto. Por lo tanto, también participa la Universidad de Río Cuarto y el CONICET, y eso le da un marco también, y también el INASE, ¿no? El Instituto Nacional de la Semilla. Por lo tanto, tiene un grado de institucionalidad interesante. También acá hay un detalle que me interesa destacar, que es que la comuna de Villa Ciudad Parque, con la dimensión tan pequeña que tiene una comuna, y entre los 427 municipios de comuna de Córdoba, va a participar del conocimiento que va a adquirir una universidad y el CONICET y las instituciones de la provincia de Córdoba con respecto al cannabis. Por lo tanto, esto capaz que dentro de 20 años va a ser bastante interesante poder decir, ¿cómo arrancó esta vaina, no? O sea, arrancó ahí, digamos, ¿no? Claro. Con el conocimiento institucional, porque con el cannabis se da algo paradójico, que es que el conocimiento y el know-how está en la sociedad civil, no está en las instituciones. Por lo tanto, acá va a haber un proceso de la inversa, que el Estado y las instituciones públicas van a tener que adquirir ese conocimiento y dejarlo sentado en documentos
porque este va a ser un tema que se va a abrir de forma interesante, digamos, inclusive desde un punto de vista económico también y eso, ¿no? Además de la salud pública, que me parece sumamente importante. Y después me parece que en términos de la decisión política, sí, obviamente que fue toda una decisión tomarla, porque sabíamos que iba a tener una repercusión, y más que nada a nivel local, que son lugares pequeños, ¿no? Pero bueno, ¿para qué vamos a esconder lo que somos si la gente nos votó sabiendo lo que somos, ¿no? Pablo, quiero hacerte una pregunta de ignorante, ¿no? Una pregunta en la que quiero asumir también una posición de ignorancia para ver si podemos aportar un poco de claridad, porque cuando uno piensa en una localidad que, y sobre todo por la cobertura mediática que se le dio a una localidad donde que está ligada al cultivo de cannabis, se construye como una imagen en el sentido común de que, bueno, entro a Villa Ciudad Parque y hay plantas de marihuana por todos lados. Entonces, ¿cómo impacta realmente en el territorio? ¿Qué significa esto para la vida cotidiana de Villa Ciudad Parque, para el paisaje de Villa Ciudad Parque? ¿Cómo es esto? ¿Hay un terreno de Villa Ciudad Parque que va a estar especialmente dedicado a este cultivo? ¿Cómo es en su aplicación territorial esto? Bueno, está buenísimo porque hubo algunos medios que me decían, hola, estamos en Ciudad Parque, queremos ir a ver la plantación. Y yo le decía, miren, el 24 de marzo el Ministerio de Salud nos aprobó un proyecto para encarar con el CONICET. Sí. Si yo tenía una planta es porque estaba desde antes del 24 de marzo, por lo tanto estaba sin ningún permiso, digamos, ¿no? Sí. No, a partir de que el Ministerio de Salud aprueba, ojo, la ley 27.350 tiene mucho más, es mucho más permisiva en términos de derechos individuales que de las instituciones. Claro. Porque, por ejemplo, yo, Pablo Riveros, no jefe comunal, sino Pablo Riveros, soy cultivador del ReproCam, porque mi mamá tiene Alzheimer y yo soy cultivador solidario de mi mamá bajo la ley 27.350 y el ReproCam. Por lo tanto, yo estoy autorizado a tener plantas para cultivo para mi mamá. Ahora, yo, jefe comunal, Pablo Riveros, tuve que esperar la aprobación del Ministerio de Salud. Ahora, el INASE hace la trazabilidad de la semilla, que de paso les cuento que las primeras plantas vamos a hacer con la semilla EVA, que es la semilla, una de las semillas legalizadas por el INASE, así que vamos a empezar con la semilla EVA en Villa Ciudad Parque, así como el nombre de tu hija. Y bueno, y entonces esa trazabilidad que hace el INASE también la hace el CONICET y la comuna, y eso está naciendo ahora. O sea, hoy no hay ninguna planta del municipio, sí están los invernaderos, sí estamos instalando el sistema de seguridad de cámaras, sí tenemos el invernadero con el sistema de riego, estamos haciendo la documentación para adquirir la semilla EVA, y una vez que esté la semilla EVA, yo creo que en 1 o 2 meses ya hacerse las plantas madres, y a partir de las plantas madres sacaremos los esquejes para llevar a los invernaderos, y bueno, ahí empezará el proceso de cultivo hasta que después venga la extracción de la resina y después la elaboración del aceite, que yo creo que será para febrero, marzo del año que viene, abril. Hay tanto realmente por aprender que uno te escucha y se da cuenta también las propias limitaciones, pero también lamenta que desde los medios no se pueda proponer ciertos debates con esta profundidad con la que la estás trazando vos, que no tiene ni más ni menos que ver con la descripción de un proyecto que está vinculado, como decías, a la salud pública, pero que también tiene un impacto en lo económico y en lo territorial. Mira, la legitimidad más grande es hablar con los parientes o con los pacientes usuarios del cannabis. Cuando uno habla con una madre, con una abuela de un chico con autismo, o a mí, que me sucede con mi mamá que tiene Alzheimer, cuando habla con alguien, con un pariente cercano de un usuario del cannabis, inclusive con chicos que, por ejemplo, están rehabilitándose del alcoholismo, o de drogas pesadas, también con el aceite, ¿no? Realmente esa es la legitimidad mayor, ¿no? Y bueno, me parece que por ahí nosotros lo encaramos por el lado de salud pública, y la verdad que adquirió un grado de legitimidad importante en la comunidad. Hoy en día te diría que no hay
no conozco una sola persona hoy en Ciudad Parque que me haya venido a decir, de verdad, mirá que para que a un intendente no le vengan a decir nada negativo de algo debe ser rarísimo, digamos, ¿no? No hay nadie hoy que me haya venido a decir, che, te equivocaste con esto del cannabis, la verdad que no tiene nada que ver, nadie. Y con otras decisiones que me parecen mucho más arriesgadas todavía que la del cannabis, sí me han venido a decir, che, claro, me parece que no es por acá o hay que esperar. Así que la verdad que hoy me parece que es un tema que tiene mucha legitimidad. Me encantaría que el sistema público de salud de la provincia lo tome, porque nuestro dispensario no da abasto. O sea, son muchos los pacientes de otros lugares que se quieren registrar en el ReproCam y que algún médico de nuestro dispensario le haga el enlace con el paciente. Y nosotros no podemos atender a todos los pacientes ni de la región ni de Córdoba, porque es un dispensario pequeño y esto es salud pública. Acá no hay ninguna obra social que banque nada. O sea que en esa dimensión sí hay un impacto ya en la vida cotidiana de Villa Ciudad Parque y que tiene que ver con la llegada de pacientes al dispensario. Totalmente, sí. La mayoría, en su gran mayoría, casi la totalidad son de Ciudad Parque, porque lamentablemente a muchos tenemos que derivarlos, ¿no? Y bueno, terminan en tratamientos privados que tampoco tienen la formalidad necesaria que debería tener el tema, porque como estamos saliendo de un paradigma de prohibicionismo y entrando en un paradigma nuevo, hay cosas que todavía están grises, ¿no? Claro. Y en ese sentido de lo que planteás del paradigma de prohibicionismo y esta zona novedosa en la que estamos, la legalización del uso medicinal de cannabis, ¿crees que abre la puerta para que al menos en corto o mediano plazo se empiece a discutir también la legalización del uso recreativo? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que esto es una puerta. Ahora salió también para el uso industrial, que me parece que se abrió una gran puerta ahí económica, y va a venir de la mano el uso recreativo. Me parece que ya es inminente y que la verdad que es una situación que inclusive ya está con precedentes en la Corte Suprema. Me parece que los miembros, mirá que son bastante conservadores los miembros de la Corte Suprema y ya varios se promulgaron. Me parece que ya no tiene sentido la persecución al usuario recreativo del cannabis, menos al autocultivo. Y bueno, pero bueno, pues se abrió por el lado de la salud pública. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, en Uruguay quizás el proceso fue inverso, se abrió más por el uso recreativo, empezaron los clubes y hoy capaz que están trabajando más el tema medicinal también y eso, pero no entró por ahí el tema en Uruguay. Acá entró por ese lado y yo creo que va a ser una puerta que se va a abrir próximamente también. ¿Y qué te genera como jefe comunal, así como en su momento se habló de la experiencia uruguaya como una referencia en la región, que en este caso sea ahora Villa Ciudad Parque una referencia también en la Argentina respecto del uso del cannabis con la intervención y la participación del Estado? Mira, creo que es un aporte importante a un gran debate de la sociedad, digamos, así que la verdad que nos pone muy contentos, fundamentalmente a todo el equipo, ¿no? Porque imagínate el sistema de salud, del dispositivo de salud del dispensario, tenés los médicos, el kinesiólogo, la psiquiatra, la psicóloga, es un equipazo impresionante, la directora de salud, después está la directora de ambiente, Luciana, que es la que lleva adelante el proyecto productivo. Legitima un montón de cultivadores locales y regionales que siempre anduvieron en la sombra, o sea que también empieza a deslegitimar un paradigma de prohibicionismo y ya ahora empieza a ser más raro y empieza a quedar como muy troglodita el que habla en contra del tema. Ya esto excedió a un ámbito de la cultura, la contracultura o el rock o el hipismo, no sé, ya esto atravesó toda la sociedad entera y entonces me parece que ya cuando algo se introduce en la sociedad de tal manera, me parece que ya genera una construcción de sentido común, de pensamiento que por suerte va generando transformaciones y cambios y me parece que estamos en ese momento y es en el momento donde la política tiene que marcar justamente el último golpe, dando el pie legislativo, jurídico para el tema, ¿no?
Pablo, te traigo de nuevo a la discusión política por fuera de la agenda canábica medicinal. ¿Crees que la experiencia de Semillas del Sur tiene posibilidades de trasvasar los límites de Villa Ciudad Parque? ¿Está en tu horizonte de expectativas una provincialización de esa agenda política? ¿Está en tu horizonte de expectativas una ampliación del territorio de alcance de la agrupación y, bueno, de tu propia gestión? Bueno, dos cosas. Primero, creo que, me parece que hay procesos comunitarios en muchas partes de la provincia de Córdoba, fundamentalmente en los valles serranos de Córdoba, donde está el sujeto ese neorrural que se le puso en algún momento, y hay procesos comunitarios. Me parece que quizás lo que no hay, como hablábamos al principio, es el desborde hacia lo político, ¿no? Entonces me parece que inclusive muchos procesos socioambientales de lucha, al no desbordar lo político, quedan en la lucha. Esto sin delegitimar las asambleas, que me parece que las asambleas siempre son muy importantes para sostener siempre viva la llama de los procesos de cada sociedad. Pero ojalá se pueda replicar esto con todas las características propias de cada lugar y de cada zona. Y después nosotros estamos construyendo un movimiento verde cordobés con particularidades que tienen que ver con esto en algunos valles serranos, con procesos parecidos a los nuestros, que también, qué sé yo, en Capilla del Monte, que está el Fede, que es concejal. Después hay otros compañeros y compañeras en otras partes de la Gela, ahí en Mendiolaza. Bueno, qué sé yo, por nombrar compañeros y compañeras que han desbordado y han disputado espacios institucionales o han sido parte sin ser concejales o han sido miembros de algún gobierno en la parte cultural o ambiental o ordenamiento territorial. Bueno, con todo eso estamos armando un movimiento verde cordobés para plantear justamente estos desafíos de época y también poner este tema en la agenda de la política, sabiendo que siempre un partido es un instrumento o una herramienta jurídica importante para disputar poder, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera preguntarte cómo se ve desde Villa Ciudad Parque las discusiones que se dan en torno a la política nacional, atravesadas de alguna manera por esto que denominamos grietas, que no es ni más ni menos que serie de conflictos de intereses representados institucionalmente de alguna manera, pero bueno, está atravesada la situación nacional, por supuesto, por la situación económica y cómo se ve, cómo impacta en Villa Ciudad Parque. Bueno, a ver, Villa Ciudad Parque no es una isla y forma parte de la sociedad cordobesa, digamos, ¿no? Así que el impacto, a ver, a mí me resultan varias cosas. Primero, con respecto al posicionamiento nuestro, para nosotros es muy importante la gestión porque es justamente la posibilidad de mostrar que nosotros gestionamos y todo lo que decimos lo estamos llevando adelante en un proceso de gobierno local, ¿no? De gestión pública, de gobernanza, de gobierno, ¿no? Entonces eso es un respaldo importante para cuando uno habla, porque no queda solamente en el diálogo, en la palabra, en una expresión de deseo, ¿no? Sino que justamente lo llevamos adelante. Y después me parece que desde ahí nosotros queremos sí intervenir en ciertas discusiones y en otras obviamente es imposible porque son de superestructura, que es por ejemplo la situación económica y política a nivel nacional, donde me parece que lo que tiene que ver con la grieta fue muy bien explicado el otro día en Chaco por Cristina, donde en realidad no es una grieta, sino que es una discusión como decís vos, de intereses y de proyectos y de ideas, lo cual cuando uno lo mete de esa forma, me parece que por más de que a veces se den bastante virulentos las discusiones, me parece que es bastante sano, digamos, que suceda y está bueno, porque son discusiones políticas necesarias que hay que tener en la sociedad. Y después con respecto a la economía, sí, me parece, a ver, lo de Córdoba es rarísimo. Yo creo que nunca hubo una cantidad de obra pública tan grande como la que ha habido en los últimos 2 años en la provincia de Córdoba, desde políticas públicas de gobierno nacional, fundamentalmente desde obras públicas de la nación. Ahora, pareciera que todo eso no alcanza y que, bueno, hay una cuestión que ya es medio voz populi y ya medio trillada, que es que la inflación y los precios de los alimentos, evidentemente, están en empleo formal también, ¿no? Así que eso es una complicación. Pablo, se nos va terminando el programa. Queremos agradecerte la predisposición, el tiempo y la claridad también para estar aquí dialogando con Fuera de Contexto.
No, gracias a ustedes, la verdad que está buenísimo haber podido conversar con ustedes y que también a través del espacio del Destape y del programa que tienen pueda llegar esta discusión a otros lados y también se pueda conocer este pueblo hermoso y que los invito a todos a que lo vengan a visitar. Vos ya, Emma, sos visitante ilustre de Villa Ciudad Parque. Habitual, más que ilustre, sí. habitual. Sí. Justamente hablábamos antes de la entrevista de poder ir y viajar allí a conocer, en mi caso. Sí, acá Valle de Calamuchita, Villa Ciudad Parque, están recontra invitados. Gracias a ustedes en realidad por entrevistarnos e interesarse por el proceso acá de Villa Ciudad Parque. Hacia allá iremos. ¿Dijiste cuándo? ¿Mayo, junio, la primera cosecha? Yo creo que no, la siembra. Yo creo que vamos a estar primera cosecha en marzo. Marzo del año que viene. Sí. Marzo del año. Bueno, sí. Marzo del año que viene estamos por ahí. Sí, me imaginé, sí. Dale, Pablo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Dale, abrazo grande, muchas gracias. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Fuera de contexto, todo se presta. Se va terminando este Fuera de Contexto, muy interesante la charla con Pablo Riveros, el intendente, el jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Seguramente después de los datos, después del procesamiento de los datos del censo, la comuna pasará a ser ciudad y Pablo pasará a ser intendente. Estuve ahí chusmeando algunas imágenes de Villa Ciudad Parque, por favor, qué lindo que es. Sí, es una maravilla. Todo el paisaje del Valle de Calamuchita es precioso. Muchos conocen Villa General Belgrano. Bueno, es la comuna que está antes de Villa General Belgrano. En realidad también están los Reartes ahí medio al medio, pero es más complejo. Pero está muy cerca. Un paisaje privilegiado, climáticamente es muy amable también. Bueno, está el dique Los Molinos para hacer kayak, para ir a pescar. La verdad que se la pasa realmente muy bien. Bueno, se va terminando este Fuera de Contexto, querido Luis. Nos vamos yendo, habíamos prometido el domingo pasado sortear un libro y Así hubo oyentes y oyentas que fueron respondiendo a esa consigna. Sorteábamos un ejemplar de No nos han vencido, el libro en el que Luis Arranz compiló escritos en torno de los 45 años del golpe cívico-militar eclesiástico en Argentina. Y se lo lleva Nancy Castro. Nancy Castro, su Twitter es @NancyACastro, que escribió, los escucho del primer programa, quiero un libro. Muy bien. Habíamos dicho justamente que pusieran quién quería un libro, y entre quienes lo hicieron, Nancy es quien se lleva ¿Sabemos de dónde es Nancy? A ver, la buscamos en su bio, a ver si dice de dónde es. Nancy es de Lomas de Zamora. De Lomas de Zamora, ok. Va para Lomas de Zamora entonces el libro. Nancy, te lo ganaste. Felicitaciones. Se va terminando este Fuera de Contexto, como hacemos siempre, nuestro ejercicio de memoria semanal. 2.319 días. Presa política, Milagro Sala, desde el 16 de enero de 2016. Mientras tanto, Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo de la justicia argentina y lleva 531 días. Exigimos, como todos los domingos, la libertad de Milagro y de los compañeros y compañeras de la Tupac. Así es. Bueno, hasta el domingo que viene, querido amigo. Hasta el próximo domingo. Tenemos que agradecer a todo el equipo antes de irnos, por favor. Qué falta de educación. Por supuesto, me estaba adelantando. Productor general Nicolás Colombo, el editor Juan Pocho Monasterio, la productora en estudio Aldana Varas y el operador aquí de Ringo Estudio Móvil, el querido Santi Izquierdo. Así es, Santi, hoy me hice un café por primera vez. Quería compartir esta noticia. Sí. Y por supuesto también a los compañeros y las compañeras de El Destape Radio que hacen posible la puesta en el aire de este programa. Hasta el domingo que viene, amigo. Abrazo grande. Chau, Nos encontramos el próximo domingo.